Pues lo último que habíamos hecho fue probar la existencia y unicidad, perdón, de una solución débil a este problema elíptico, ¿sí? Eso fue lo último que probamos. También establecimos las condiciones que deben de cumplir los datos del problema para afirmar que una solución débil es una solución clásica, ¿no? Que consistía esencialmente en pedirle que el dominio fuera de clase C1 y que la solución débil fuera también de clase C2 hasta la frontera del conjunto omega, ¿no? Lo escribo, perdón, lo pongo aquí. Y además pedirle que a la función f no solamente fuera de cuadrado integrable, sino que fuera continua también hasta la frontera del conjunto omega, ¿sí? Entonces, esto fue lo último con lo que terminamos. Algo que me gustaría rescatar de esta parte es que para probar la existencia y unicidad de la solución débil utilizamos el teorema de representación de Fréchet-Ries, que consistía esencialmente en escribir como un perdón, como un problema de representación el problema elíptico con el que empezamos, ¿no? Que justamente corresponde a la función lineal y continua en el dual, perdón, a la función lineal y continua del espacio homogéneo de Sobolev, H01, a los reales y tal que cumpliera esta propiedad, ¿sí? En donde la función t, lo recuerdo, pues era la función dada por esto de aquí. Para ello, o sea, la motivación fue realmente dar una descripción adecuada de la completación del espacio de las funciones de clase C infinita con soporte compacto con el producto escalar dado de esta forma. Déjenlo, este producto escalar. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, eso fue lo último que hicimos. Y la razón por la que trabajamos bastante propiedades de los espacios de Sobolev. También les comentaba que este es un problema bonito en el sentido de que tiene una fórmula variacional. Eso lo hace realmente interesante. ¿A qué nos referimos con que tiene una fórmula variacional? Pues va a resultar que las soluciones débiles al problema P, que estoy escribiendo aquí, corresponden a los puntos críticos de un funcional definido en el espacio de Sobolev de esta forma que se conoce como el funcional de energía. ¿Sí? Entonces, justamente la relación que tiene este funcional con las soluciones débiles del problema viene dada en esta proposición. Entonces, lo que dice esta proposición es que el funcional de energía asociado a nuestro problema es de clase C infinito y que su derivada en cualquier punto del espacio homogéneo de Sobolev y en cualquier dirección es igual al producto interior menos la función t, ¿sí? En donde t es justamente la función lineal y continua que habíamos definido anteriormente. Y una consecuencia de esto es que un elemento del espacio homogéneo de Sobolev es un punto crítico del funcional de energía si solo si es una solución débil del problema. Entonces vamos a demostrar este resultado de aquí. La afirmación una es clara, ¿no? O sea, es claro que el funcional de energía es de clases infinito porque estaba en términos de una función lineal que es de clases infinito, eso lo probaron con Luis, y que está dada en términos también de la norma en un espacio, de la norma al cuadrado en un espacio de Hilbert. Y de nuevo eso venía en su tarea, ¿no? La razón por la que una norma en un espacio de Hilbert que está inducida por un producto interior sea de clases infinito es que justamente la forma cuadrática que induce ese producto interior corresponde a la norma y si se acuerdan, las segundas derivadas las identificábamos con formas bilineales, continuas. Entonces, bueno, para la segunda derivada de la norma de un espacio de Hilbert, de la norma al cuadrado de un espacio de Hilbert, va a corresponder justamente a el producto interior. Y al ser una forma bilineal y continua, si nosotros calculamos su tercera derivada en este caso, pues correspondería a una función constante y su derivada en este caso sería cero, que correspondería a la tercera derivada del funcional, perdón, de la norma en el espacio, en un espacio de Hilbert. ¿Sí? Y entonces, como a partir de la tercera derivada eso es cero, para k mayor o igual que 3 pues eso va a seguir siendo cero. Entonces podemos afirmar
que una norma al cuadrado en un espacio de Hilbert sobre R es de clase C infinito, ¿sí? O sea, la razón de por qué en espacios de Hilbert funciona bien es que justamente la norma está inducida por una forma bilineal continua y positiva definida, ¿no? ¿Eso les queda claro? Sí, Bueno, entonces vamos a demostrar que pues si tenemos un punto crítico de funcional de energía, esa es una solución débil. Entonces, supongamos que U0 es punto crítico del funcional de energía. ¿Qué significa que sea punto crítico de funcional de energía? ¿Qué significa que un punto en un espacio sea punto crítico de un funcional? Pues que la pues derivada, ajá, que el funcional que tenemos arriba sea igual a cero, ¿no? Cuando lo aplicamos a B. ajá, o sea que la derivada del funcional en ese punto en cualquier dirección es cero. O sea que la derivada de esa función en el punto u cero, en este caso en cualquier dirección es cero, ¿no? Para todo, en este caso cualquier dirección significa cualquier elemento del espacio homogéneo de Fourier, ¿sí? Pero nosotros ya tenemos una fórmula explícita para la derivada del funcional de energía. Entonces, este es cero, y solo si, por la afirmación uno, el producto interior de U0 con B en el espacio homogéneo de Sobolev es igual a T de B para todo B en el espacio homogéneo de Sobolev, ¿sí? O sea, esto sí, solo sí, pues la integral sobre omega del gradiente débil de U0 por el gradiente débil de B más U por B, U0 por B, es igual a la integral sobre omega de F por B, ¿sí? Para todo elemento del espacio homogéneo de Sobolev. Y esto ocurre si solo si, pues U es solución débil. O sea, esto significa que U es solución débil de P, ¿sí? ¿Dudas? No. Perfecto. Y entonces, teniendo esto en cuenta, pues la pregunta a resolver es lo siguiente. O sea, la pregunta es, ¿tiene J, que es el funcional de energía, un punto crítico? Esa sería la primera pregunta, ¿están de acuerdo? Bueno, y en dado caso de que esto ocurra, la otra pregunta natural sería, ¿es único? O sea, ¿es único ese punto crítico? Y la tercera sería, pues, ¿qué tipo de punto crítico es? ¿Es un máximo o es un mínimo? ¿Están de acuerdo con estas preguntas? O sea, lo que estamos intentando hacer es olvidarnos un poquito de lo que hicimos la última clase y estamos intentando resolver el problema desde esta perspectiva. O sea, ya no nos, o sea, ahorita ya probamos la existencia de unicidad. Eso fue utilizando todo lo que vimos, pero ahora lo que quiero es que pensemos el problema como si no hubiéramos resuelto anteriormente la solución débil, ¿sí? O sea, porque en realidad lo que nos estamos centrando aquí es saber si este funcional de energía tiene un punto crítico, ¿de acuerdo?
Dado caso de que lo tenga y sea único, por la proposición que acabamos de demostrar, pues tal correspondería a ser una única solución débil del problema. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan, el funcional de energía pues estaba definido en el espacio homogéneo de Sobolev, H01, y estaba dado en términos de la norma del espacio homogéneo de Sobolev y una función lineal. ¿Sí? O sea, si se acuerdan, lo habíamos definido así. Y la función lineal. La realidad es que este problema de encontrar un punto crítico del funcional de energía se puede resolver en un contexto más general. Y en un contexto más general me refiero en cualquier espacio de Hilbert real, ¿sí? Entonces vamos a abarcar el problema en ese contexto. Entonces vamos a considerar un espacio de Hilbert real, ¿sí? O sea, con un producto interior y una norma, ¿sí? Que voy a denotar así. Y vamos a considerar pues una función lineal que voy a denotar así, ¿sí? Lineal y continua. Entonces vamos a definir el funcional de energía asociado al funcional L como la función dada de la siguiente forma. Voy a denotar como una J gargoleada del espacio de Hilbert AR dada de la siguiente forma. ¿Sí? Entonces, aquí ya estamos trabajando en un espacio de Hilbert real, arbitrario, ¿no? Entonces, esto va a ser un medio de la norma al cuadrado del espacio de Hilbert que me estoy tomando, menos el funcional L evaluada en el punto B. ¿Sí? Entonces, ese va a ser un funcional de energía asociado a la función lineal y continua L. Pregunta, ¿J es de clase C infinito? ¿En quién sería su derivada en cualquier dirección? Perdón, en cualquier punto y en cualquier dirección de H. ¿Puedes regresar tantito a la definición del funcional, por favor? Sí. Gracias. Entonces, pregunta, bueno, aprovechando que estamos aquí y tenemos la definición, en este espacio de Hilbert real, arbitrario, ¿este funcional es de clase C infinito? Sí, pues es el argumento, ¿no? Que habíamos dado para el J, Sí, ¿no? De que justamente, la norma y era el producto interior, ¿no? Que era bilineal y así. sí, precisamente lo único que utilizamos para probar que esta cosa es de clase C infinito fue las propiedades de espacio de Hilbert que tiene este espacio homogéneo de Sobol. Fue lo único, ¿no? Y pues el hecho de que esta es lineal y que pues esta es la norma en este espacio de Hilbert. Entonces es exactamente lo mismo y pues tu derivada va a corresponder en este caso al producto interior del espacio de Hilbert arbitrario que me estoy tomando menos la función L evaluada en B, ¿sí? Y esto para cualquier U y B en H. Entonces la demostración es exactamente lo mismo. Entonces este funcional es un funcional de clases infinito y sus derivadas están dadas por esta forma de aquí. ¿Quién sería su segunda derivada? Pues la segunda derivada en cualquier punto de H y en cualquier dirección, ¿quién sería? Pues la derivada del producto menos la derivada de L.
que también es C infinito, ¿no? Ujú. Acuérdate que sería calcularle ahora la derivada a esta cosa, ¿no? Sí, entonces, para calcularle la derivada a esta otra cosa, en realidad lo estamos pensando a la segunda derivada ya como una función bilineal y continua. O sea, si fijamos un u arbitrario pero fijo en h, en realidad tendríamos que calcular la forma bilineal asociada a la segunda derivada, que se ve así, ¿no? O sea, la segunda derivada en un punto sería una función de h cruz h a r lineal, bueno, bilineal, perdón, y continua, ¿sí? ¿Qué va? En este caso, justamente por el hecho de que el producto interior induce la norma del espacio de Hilbert, si se acuerdan, yo les había dicho que para la segunda derivada eso se va a mantener constante. No es difícil de ver. O sea, constante en el sentido de que no va a depender del punto en el cual estamos calculando la derivada, sino únicamente en las direcciones. Entonces, en este caso, la segunda derivada del funcional de energía en cualquier punto de H y en cualquier dirección va a corresponder al producto interior de H, evaluada en las direcciones, que sería en este caso V y W, ¿sí? Y eso es por el hecho de que la norma al cuadrado es en el espacio de Hilbert, o sea, lo voy a escribir, pues se corresponde a esto de aquí, ¿sí? Y esta es una forma bilineal continua positiva definida, ¿sí? Si no recuerdan cómo calcular esta segunda derivada, en las notas viene con más detalle, pero la idea es justamente lo que les decía, ¿sí? Entonces, si le gustan dar una checadita a las notas para esta segunda derivada, pues en realidad no es difícil. Y la idea es precisamente la que les acabo de decir. Entonces, ahora sí díganme quién sería, en este caso, la tercera derivada del funcional de energía en cualquier punto y en cualquier dirección. En este caso, ya habría tres direcciones, ¿no? Yo les digo, es cero, ¿no? Acuérdense que el hecho de que aquí ya no aparezca explícitamente el punto en el cual estamos calculando la derivada, eso nos dice que la función es constante con respecto de este punto, ¿sí? O sea, no depende de este punto, sino que en cualquiera de las direcciones que nosotros nos fijemos, vamos a tener únicamente los valores, en este caso, del producto interior en esas direcciones. Entonces, si nosotros le calculamos ahora la tercera derivada, el hecho de que esto sea constante en U, nos va a decir que para las derivadas de orden superior eso va a ser cero, ¿sí? Pues de orden superior mayor o igual que 3, ¿sí? Entonces, igual, si no recuerda mucho esa parte, en las notas lo escribí con más detalle. Simplemente estoy recordando un poquito, porque va a ser importante, porque si se acuerdan con Luis, trabajaron algunas condiciones suficientes y necesarias para encontrar máximos y mínimos de funcionales en espacios de dimensión infinita, ¿no? En general, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cuál era una condición necesaria para un punto, no sé, un punto mínimo? O sea, si se acuerdan de un punto mínimo, es un punto crítico, ¿no? Pero aquí en realidad lo que nos estamos preguntando es si el funcional tiene un punto crítico. No sabemos, en principio, si es un máximo, es un mínimo o es cualquier otro tipo de cosa. Lo único que queremos es al menos ahorita intentar resolver esa primera pregunta, ¿va? Entonces, para encontrar un punto crítico, lo que tendríamos que hacer es encontrar un punto en el cual la derivada del funcional de energía se anule en cualquiera de las direcciones. ¿De acuerdo? Entonces, lo voy a escribir aquí. Buscamos la existencia
de un punto U0 en el espacio de Hilbert, ¿sí? Tal que la derivada del funcional en ese punto se anule en en cualquier dirección. ¿Eso qué significa? Pues como ya sabemos quién es la derivada de ese funcional, pues eso sería, es decir, bueno, la existencia de U0 en H, tal que L de B se vea igual al producto interior de U con B en H, ¿no? Para todo B en H. ¿De acuerdo? ¿Y a qué les recuerda esto de? La representación de Rice. Mande, perdón. Al teorema de representación de Rice. Justamente, ¿no? ¿Y por qué podemos utilizar el teorema de representación de Fréchet-Ries? Si se acuerda del teorema de representación de Fréchet-Ries, nos decía, si tú tienes un funcional lineal y continuo en un espacio de Hilbert real arbitrario, existe un único punto tal que ese funcional se ve como este producto interior, ¿sí? Entonces, como este es un funcional lineal y continuo en un espacio de Hilbert arbitrario, podemos aplicar sin problema el teorema de representación de Fréchet-Ries. Entonces, ¿qué estamos probando con esto? Pues que existe un único punto en el espacio de Hilbert que resulta ser el punto crítico del funcional de energía que definimos al principio, que si se dan cuenta, está explícitamente relacionado con el funcional L. Por eso lo llamamos el funcional de energía asociado a L, porque realmente la existencia de este punto, que es un punto crítico, nos la da el teorema de representación de Fréchet-Ries en términos de L. ¿Sí? ¿Dudas al respecto? No, Pues ya tenemos la existencia de un punto crítico. ¿Cómo será? Si se acuerdan, la segunda pregunta era si es único. Y bueno, eso nos lo da el teorema de representación de Fréchet-Ries. Entonces, Fréchet-Ries nos ayuda a resolver las dos primeras preguntas. La tercera es, ¿será un máximo o será un mínimo? ¿O no será ninguna de esas dos cosas? No sé. Entonces, ¿qué pasa o qué hacen en general en sus cursos de cálculo uno, por ejemplo? ¿Qué es lo primero que hacen para ver si una función tiene un punto crítico? calculamos la primera derivada y vemos cuándo es cero y después la segunda y vemos la magnitud de la segunda derivada en dicho punto. Pero así antes, así muy intuitivo, o sea, algo Muy que dijeran, intuitivo. ajá, antes de poder hacer explícitamente los cálculos, en qué se basarían o en qué se guiarían?
¿Qué es lo primero que debería de hacer un matemático cuando no entiende un problema en principio? Es una frase muy célebre de la primera mujer matemática en ganar la medalla Fields. Ah, caray, no sé. Que a veces dibujar nos ayuda a estar más presentes en el problema, ¿no? Eso esencialmente nos dice Marianne, que fue la primera Ah, mujer en ganar la medalla Fields, ¿no? Entonces, en principio, sí, uno puede derivar y justamente como nos dijo Miguel, pero a veces uno dice, voy a pintar la gráfica, ¿no? O sea, pensando en funciones reales, de variable real. Y ya como, si bien eso no es una demostración, al menos puedo darme una idea de si tiene un punto crítico o no. ¿Sí? Sin embargo, si quisiéramos hacer eso en este problema, tenemos una complejidad aún mayor, ¿no? Y es que el espacio de Hilbert puede ser de dimensión infinita. Y entonces intentar dibujar algo en dimensión infinita, pues como que no, ¿sí? O sea, como que eso está de rompernos la cabeza, ¿no? Pero sí podemos hacer lo siguiente. O sea, podemos tomarnos un punto en el espacio de Hilbert, distinto del vector cero, o sea, una dirección, y nos fijamos en el espacio generado por ese punto, ¿sí? O sea, por aquí está el espacio generado por ese vector que nos estamos tomando en el espacio de Hilbert arbitrario, ¿sí? Entonces este es RU, por aquí está el cero, ¿no? ¿Están de acuerdo que eso sí lo podemos hacer? Y entonces podemos definir una función J, ahora sí, de variable real, de la siguiente forma. O sea, G de U en T va a ser pues el funcional de energía evaluado en T de U que vive justamente en el espacio generado por ese vector, ¿sí? El U está fijo, ¿sí? ¿Y quién sería esta función? Pues aplicamos directamente la definición, ¿no? Esto sería un medio de la norma al cuadrado de T de U menos la función lineal y continua L evaluada en T de U, ¿sí? Y aquí podemos utilizar las propiedades de la norma y del hecho de que la función es lineal y continua, ¿sí? Entonces, ¿están de acuerdo que esto sería un medio de la norma al cuadrado de U por el valor absoluto de T al cuadrado, menos L de U por T, ¿sí? Porque la función L es lineal y estamos usando propiedades de la norma, ¿no? Entonces, como U está fijo, esto es una constante, ¿sí? Una constante positiva. Y como esta es una función del espacio de Hilbert a los reales y el U está fijo, pues esto también es un número real. Y entonces podemos pensar a esta función como una función real de variable real, que es lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se vería la gráfica de esa función ahora sí? Es una función cuadrática, ¿están de acuerdo? Entonces, más o menos una función de este estilo se ve así, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? sí. Y entonces esto nos dice que, bueno, si nos fijamos en una dirección, pues este funcional sí tiene un punto crítico. Y de hecho es un mínimo, y de hecho es un único mínimo, ¿no? Que corresponde a este de aquí. ¿Sí? Entonces, si bien en principio no podemos dibujar toda la gráfica del funcional de energía en H, sí podemos restringirnos a una dirección y al menos hacer un poco de conjetura sobre lo que va a pasar con el punto crítico.
Y entonces, ¿cuál sería su conjetura con esto que acabamos de hacer? Ya sabemos que funcional de energía tiene un punto, un único punto crítico. Con esto que acabamos de hacer, con estas ideas un poquito intuitivas, ¿qué podrían decir de este punto crítico? Pues que corresponde al fondo de esa depresioncita, ¿no? Que es un mínimo, ¿no? O sea, como que este Sí, dibujito nos está diciendo que, bueno, ya sabemos que existe un único punto crítico. Queremos saber si es máximo o mínimo, y ya haciendo esto que acabamos de hacer, uno podría decir, ah, bueno, va a ser un mínimo. Pero eso es una conjetura, tendríamos que demostrarlo. Pero al menos, siguiendo un poquito la intuición, como que nos dice que eso sí va a ser un mínimo, ¿no? Entonces aquí entra el hecho de que el funcional sea de clase C infinito, ¿sí? De hecho, basta con que sea de clase C2. Entonces, hay un teorema que vieron con Luis que nos dice el teorema. Entonces, si F, acuérdense que H es un espacio de Hilbert real, arbitrario, ¿sí? Si H, perdón, si F es de clase C2, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de ese teorema? Nos dice, o sea, si F es de clase C2 y, ¿cómo lo podríamos decir? Entonces, bueno, vamos a suponer que F es de clase C2, ¿no? Sea F de clase C2, ¿sí? Entonces, el resultado nos dice que si la derivada de F en un punto U en cualquier dirección es cero, o sea, si, voy a poner aquí, si existe U en H, tal que la derivada de este funcional en U en cualquier dirección es cero, y la segunda derivada de este funcional en U en cualquier dirección B, B de H es estrictamente mayor que cero para todo B en H distinto del vector cero. O sea, si hay un punto con estas propiedades, entonces U es un mínimo de F, ¿sí? ¿Se acuerdan de este teorema? O sea, si tenemos un funcional de clase 2 y un punto que satisface estas dos cosas, bueno, esto ya nos está diciendo que es un punto crítico. Si ese punto crítico está que en la segunda derivada nos da algo estrictamente positivo, para B distinto del vector cero, entonces ese punto corresponde a un punto mínimo de F. Entonces vamos a ponerlo como corolario. El funcional de energía es de clase C infinito, ¿están de acuerdo? Y su segunda derivada en cualquier punto de H y en cualquier dirección, ¿a quién correspondía? Al producto interior de B con W, ¿sí? Acuérdense. Entonces, si U0 es el punto crítico de J, ¿cuál sería la segunda derivada del funcional de energía en ese punto crítico en cualquier dirección B, B de H? habíamos quedado que era eh,
Ajá. U por U, ¿no? En este caso, el producto interior de B con B, ¿sí? Ah, así. Pero ¿quién es eso? Pues resulta ser la norma al cuadrado del vector B. Y si el vector B es distinto de cero, ¿cómo es esa norma? Positiva. Estrictamente positiva. Muy bien. ¿Y entonces qué podemos concluir? Que si era mínimo. Que su punto crítico es mínimo. Y a este punto crítico, que es un mínimo, bueno, lo escribo aquí. Ya pensando ahora, regresando al problema P, a P y su funcional de energía en el espacio homogéneo de Fogole, ¿qué podríamos decir? O sea, nosotros resolvimos el problema ya en un espacio de Hilbert arbitrario. Entonces, ¿qué podríamos decir con respecto del funcional de energía asociado al problema P? Voy a escribir explícito. O sea, estábamos buscando puntos críticos de esta cosa. Entonces, J tiene un único punto crítico, o cero en el espacio homogéneo de Fogole, que es un mínimo. ¿Sí? Y si tenemos un único punto crítico del funcional de energía asociado a nuestro problema elíptico, ¿qué podemos decir? P tiene una única solución débil, que llamamos solución de energía mínima. Que la justificación de por qué es solución de energía mínima, pues es porque ese punto crítico es un mínimo en el funcional de energía. Dudas, o sea, lo que acabamos de hacer es demostrar la existencia y unicidad de una solución débil de nuestro problema a través de análisis no lineal, que fue justamente encontrar puntos críticos de un funcional en un espacio de dimensión infinita. ¿Qué les pareció resolver el problema desde esta perspectiva? A mí se me hace, este, bueno, no sé, a mí se me hizo más bonito, pero Sí, también ¿no? es porque soy físico, entonces, como siempre en física, siempre mm, digamos que se suele plantear un poco como axiomático de la física, por así decirlo, de Ujú. que pues siempre o sea, la dinámica y ese tipo de cosas, pues la siguen las cosas que minimizan la energía, ¿no? Pero digamos que verlo desde esta otra perspectiva, como justificando en realidad por qué es un mínimo, se me hace bonito. Sí, o sea, y de hecho este es el problema más fácil desde este punto de vista. O sea, sí, o sea, hay otro tipo de problemas en derivadas parciales que se pueden plantear como un problema variacional en el sentido de encontrar puntos críticos de un funcional. Digo que este es el más fácil porque este es un problema lineal en el sentido de que esta cosa tiene una dependencia con respecto de un funcional lineal y continuo. Pero en realidad uno podría abarcar otro tipo de funciones, que en principio da pie a lo que se conocen como problemas semilineales y problemas no lineales. Pero la idea es exactamente la misma, utilizar las herramientas del análisis no lineal para resolver este tipo de problemas.
y es un área que pues sigue avanzando, ¿no? O sea, sigue, o sea, uno puede decir todavía muchísimo más cosas al respecto y hay muchísimas otras técnicas para encontrar puntos críticos. Aquí en realidad lo que nos salva es el teorema de representación de Freset-Ries, pero en realidad en problemas un poquito más complejos, no lineales, por ejemplo, pues uno tiene que apoyarse de técnicas topológicas, por ejemplo, ¿no? O sea, topología algebraica en especial, o sea que todo esto o sea, todo esto relaciona muchísimas otras cosas al respecto, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren seguir, pueden hacerlo y tienen ya las bases, ¿no? Otra cosa que también me gustaría preguntarles es que, ¿qué es lo que, bueno, ya teniendo la existencia y una unicidad, perdón, de una solución a un problema de ecuaciones diferenciales, si ustedes recuerdan sus cursos de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿qué podían decir acerca de las soluciones? O sea, en algunos casos, pues como este de aquí, pues es imposible saber cómo es la solución, ¿no? O sea, en principio porque esta es una solución débil. Y dar como una fórmula explícita de la solución, a veces eso no es posible, ¿no? Pero uno lo que utiliza o lo que estudia son lo que se conoce como propiedades cualitativas de la solución. Por propiedades cualitativas, ¿qué entienden ustedes? Mm, Pues como si la solución está acotada, Ujú, si, sí, y si está acotada como en qué rango, la suavidad de la solución, ¿qué otra cosa? Mm, Ajá, también, por ejemplo, eso que vimos de verla como, o sea, de usar la función asociada, de ponerle como un valor t ujú. y pensarla como una función de reales a los reales, ese tipo de cosas, ¿no? Y sacar como gráficas y así. Sí, justamente, o sea, por propiedades cualitativas de la solución, en realidad interesan mucho. Interesan porque con los datos de tu problema, tú en realidad puedes decir mucho de la solución, que es justo como nos decía Miguel, ¿no? A lo mejor que es acotada, a lo mejor que cambia de signo, que es radialmente simétrica, o que decae exponencialmente. O sea, todo ese tipo de cosas, uno las puede decir estudiando las propiedades de los datos del problema, que es también lo que nos estaba diciendo Alexis. Entonces voy a terminar con una propiedad cualitativa para la solución débil de este problema, en términos justo de los datos del problema que van a corresponder a la función f. ¿Sí? Entonces, pues, si yo me tomo una solución débil de p, entonces me estoy tomando una solución débil de nuestro problema. ¿Sí? Entonces yo voy a decir que si mi función f es menor o igual que cero, casi donde quiera, en omega, entonces la solución débil es menor o igual que cero, casi donde quiera en omega también, ¿sí? Entonces esa es una propiedad cualitativa en el sentido de que el hecho de que la función f sea menor o igual que cero nos está diciendo que el signo de la solución es menor o igual que cero, ¿sí? Entonces, am, vamos a demostrar esto. ¿Sí? Eh, Aquí voy a utilizar un resultado, lo voy a poner como lema, pero no lo voy a demostrar. Es un ejercicio no muy difícil, viene en las notas, pero lo voy a poner aquí como ejercicio porque en realidad ya no me da tiempo de demostrarlo, pero no es difícil. O sea, este resultado nos dice que si yo tengo una función b en el espacio homogéneo de Sobolev, entonces su valor absoluto también va a ser un elemento del espacio, ¿sí? Homogéneo de Sobolev y sus derivadas débiles, o sea, las derivadas débiles del valor absoluto de b, ¿sí? Van a ser igual a la j derivada débil de b si b es estrictamente mayor que cero. Si b es igual a cero, pues su derivada débil es cero, y entonces en este caso la derivada débil de su valor absoluto también va a ser cero.
¿sí? Y va a ser menos la j-ª derivada débil de b si la función b es menor que cero, ¿sí? Esto es un lema que no es difícil de probar, viene en las notas, pero que voy aquí a tomar como válido, ¿sí? Ah, bueno, y el hint es utilizar la regla de la cadena para derivadas débiles, ¿no? Entonces vamos a demostrar el teorema, ¿sí? Entonces, como U es una solución débil de P, o sea, como U está en el espacio homogéneo de Sobole, pues por el lema anterior, pues su valor absoluto está también en el espacio homogéneo de Sobole, y el valor absoluto de sus derivadas débiles, ¿sí? Pues va a ser igual al valor absoluto de las derivadas débiles de U, ¿sí? Va que va. Y entonces de esto de aquí, o sea, de esta identidad y del lema anterior, pues podemos concluir que la norma de la función U en el espacio homogéneo de Sobole, pues es igual a la norma de su valor absoluto, ¿sí? Va que va. Dudas, comentarios, todo, creo, no es muy difícil, ¿no? Con esto de aquí. Ahora, ¿están de acuerdo que menos la función U es menor o igual siempre que su valor absoluto? ¿Están de acuerdo con esto? Sí, Entonces, como la función f es menor o igual que cero casi donde quiera en omega, si yo multiplico esta desigualdad por la función f, ¿qué es lo que tendría? Pues que f por el valor absoluto de u es menor o igual que menos f por u, ¿sí? Casi donde quiera en omega, ¿sí? Y entonces, pues esto me implica que f por u es menor o igual que menos f por el valor absoluto de u, casi donde quiera en omega. Y entonces, pues si yo integro, se mantiene la desigualdad. Entonces esto sería menor o igual que la integral de f por menos. ¿Sí? En consecuencia, si yo le calculo bueno, si yo calculo la evaluación del funcional de energía en el valor absoluto, perdón, en menos el valor absoluto de la solución débil, esto por definición es un medio de la norma al cuadrado del valor de menos el valor absoluto de u, menos la integral sobre omega de f por menos el valor absoluto de u. ¿Sí? Esto por la desigualdad anterior y por lo que probamos anteriormente es menor o igual que un medio de la norma al cuadrado de u menos la función f menos la integral de la función f por u. ¿Sí? Pero ¿esto quién es? Pues esto es el funcional de energía evaluada en la solución débil. Entonces yo tengo un punto en el espacio homogéneo de Sobolev que en su evaluación en el funcional de energía es menor o igual que este de aquí. Pero ¿cómo es la solución débil? Pues la solución débil es el único mínimo del funcional de energía. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que U tiene que ser igual a menos el valor absoluto de U, que es menor o igual que cero. ¿Sí?
Entonces, eso nos está diciendo que, bueno, si tu función f es menor o igual que cero, tu solución débil es menor o igual que cero también. Y entonces esta es una propiedad cualitativa de la solución. Y pues bueno, con esto yo acabaría el temario de espacios de Sobolev. Dejen, dejo de grabar.